iglesia. ¿Cómo están todos? Espero que bien, bendecidos. ¿Me escuchan ahí bien? ¿Alguien alce la manita? Eso. Sí, lo escuchamos. Gracias. Dándole gracias al Señor por estar nuevamente aquí, por darme esta oportunidad de transmitir lo que el Señor quiere que escuchemos. Y pues reunidos aquí bajo su presencia para una vez más escuchar su voz. Por eso le doy gracias al Señor, le pido por cada una de las familias que se representan en esta congregación. Le pido que lo bendiga a cada uno de ustedes, a cada uno de aquellas familias que componen su iglesia, a mi familia, a mi hogar, a mis hijos, a mi vida, a la pastora Esperanza, a su mami, a sus hermanos, sus hermanas, sus sobrinos, toda su familia, Señor, bendícela, guárdala. Y te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón porque hemos flaqueado, te hemos fallado, te hemos sido infieles, hemos entrado en momentos de incredulidad, Señor. Pero siempre, siempre sabemos que tú estás ahí, que tu gracia y favor está con nosotros. Y acudimos a tu misericordia, Señor, para que nos perdones, nos guardes, nos protejas y sobre todo, Señor, que nos hables, que tenga un corazón dispuesto para escuchar tu voz. Por eso te damos la gloria y la honra por siempre, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, el día de hoy vamos a ver dos oraciones, o vamos a hablar de la oración. Vamos a hablar de la oración y sobre todo de un arrepentimiento genuino, de cómo a través de la oración expresamos nuestro arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino. Y para eso vamos a ver dos casos de dos grandes hombres que la Biblia nos relata de cómo oraron pidiendo perdón y verdadero arrepentimiento. Y para eso vamos a leer Daniel 9, del 1 al 19. Para los que estuvieron en la clase del jueves, tranquilos que no les voy a repetir la clase. Simplemente vamos a tomar parte de eso. Para los que estuvieron en la clase del jueves, pues bendecidos sean, porque aprovechamos ese momento para que el pastor Jessy nos dio una gran enseñanza tomando este texto. Hoy vamos a retomarlo, vamos a hablar algo de eso, pero vamos también a mirar la oración de un gran hombre que era conforme a los ojos de Dios, que era David. Pero vamos a leer el texto y vamos a sacar algo, una enseñanza de ahí del Señor. Paulita, si nos puedes colaborar con la lectura, por favor. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy
lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor nuestro Dios, que sacaste la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. La oración de Daniel, como vemos en Daniel 1:19, era una oración de pecado, de confesión de pecado, aunque él no había vivido estas transgresiones que habían hecho contra el Señor, porque él, como hemos visto en el estudio del libro de Daniel, él llegó muy joven o fue deportado muy joven, pero sí estaba pagando el pecado de sus padres, de sus abuelos. Y él creció en una nación ajena, con costumbres ajenas, pero el Señor lo bendijo y estamos hablando de un hombre que era muy amado por el Señor, como hasta lo que hemos visto el libro nos hemos dado cuenta, cómo el Señor lo bendijo. Muchas veces lo salvó de la muerte, más de una vez, y le dio lugares de privilegio, porque él siempre estuvo cerca del rey de turno, porque como hemos visto, él pasó por diferentes reyes, sirvió a la corte de los reyes y siempre tuvo favor ante los ojos de los hombres, de los reyes y del Señor, obviamente, que era lo más importante. Pero esta oración que Daniel hace, que es una oración donde él se incluye en esa oración, no pide por su pueblo, sino que él ora y se incluye él como un pecador más, ¿sí? Por todos los errores de una nación que había sido desolada su pueblo y que estaba viviendo bajo las costumbres y bajo el yugo de otros imperios. Pero cuando
cuando vemos esto, vemos a un hombre recto, un hombre que dice, el texto dice el texto que él estaba leyendo eh, los textos que tenían ahí. Él básicamente estaba leyendo y dice ahí que estaba leyendo Jeremías. Porque en Jeremías está la promesa de su pueblo de que serían sometidos, que sería desolado toda la nación de Jerusalén, de Israel. Pero también decía, o había una promesa de la cual se tomó él en Jeremías 25:11, que esa promesa decía que ellos iban a durar 70 años en cautiverio. Y por eso él oraba el Señor diciéndole aproximadamente, ya habían pasado 66, 67 años. Daniel era un hombre ya de mucha edad, entre 80 y 90 años. Un hombre que estaba orando para que su pueblo volviera y regresara pues al territorio que el Señor le había prometido, que les había dado, esa tierra prometida que les había entregado, ¿sí? Ese pueblo que les pertenecía, o ese territorio que les pertenecía a ellos. Él oraba y él decía, Señor, hemos fallado y vengo a confesar nuestros pecados. Esa promesa estaba por cumplirse y por eso él se incluye en esa oración, y es una oración muy especial que vimos, como les decía, el jueves, y que vamos a ver algo muy, muy por encima, porque quiero enfatizar en otras cosas diferentes a lo de la clase. Y decía él, por ejemplo, en el verso 3, decía, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Como ven, ellos realmente sentían la oración y tomaban muy en serio esto, la oración. Daniel se viste de cilicio, se entra en un ayuno y tiene ceniza sobre su cuerpo, arroja ceniza sobre su cuerpo, se postra y mira hacia donde quedaba la ciudad santa o el monte santo de Jerusalén, y empieza a hacer una serie de peticiones a través de una oración, pero empieza primero que todo a confesar sus pecados. Esta oración no era simplemente de Señor, perdona mis pecados, sino él demostraba a través de esta oración un verdadero arrepentimiento. No de pronto como nosotros solemos hacer de Señor, perdóname por esto. Continuamos muchas veces cayendo a lo mismo, porque de pronto cambiamos nuestra forma de acción o nuestras acciones o nuestra forma de hacer las cosas, pero no hay un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Y eso no se llama sino modificar la conducta. Es como si una esposa le fallara a su esposo y cambiara su forma de hacer y simplemente empezar a atenderlo y a brindarle cosas que antes no lo hacía, porque siente el dolor del pecado y siente que falló, pero no se libera de ese pecado. Simplemente modifica su conducta, lo mismo un hombre con una mujer o con el vecino, con su hermano. Tiene que haber un arrepentimiento y unas acciones correctas. Tienen que saber primero que todo, hay que pedir perdón y aceptar ese error o ese pecado que tenemos en nuestro corazón y saber que hicimos y que actuamos mal, que cometimos mal, que hicimos algo mal. Lo que estaba haciendo Daniel no era simplemente pedir perdón. Él se echó sobre su vida, todo el pecado, participó de ese pecado en su oración. Lo vivió en ayuno. Ellos sabían que habían fallado. Su de mostrar un verdadero arrepentimiento. Daniel procede a hacer un listado de todas aquellas cosas que fallaron. Él habla de muchas transgresiones, de muchos pecados que cometieron sus padres, que no vamos a entrar en cada una de ellas, pero él reconoce y él le dice al Señor, hemos pecado, hemos hecho esto,
vimos nuestro rostro, dimos la espalda, Señor, te fallamos. Habla de muchos pecados que cada uno pues es en gran manera pecados ante el Señor y que obviamente lo entristece. Pero en esta posición espiritual que Daniel se pone, Daniel encuentra la forma de hablar con el Señor. Y nosotros debemos buscar también esa forma de encontrarnos con Él en una posición correcta, en un momento correcto, y hablar con Él y demostrarle todos nuestros pecados, declarar todos nuestros pecados, todo lo que le hemos fallado, cómo realmente nuestro corazón está triste porque hemos fallado, porque nosotros lo sabemos, pero nos cuesta reconocer eso, nos cuesta decirle al Señor todo lo que hemos hecho mal. Antes que pedir, porque muchas veces nuestras oraciones se convierten en eso, en pedir y pedir y pedir, pero nos falta eso, ese paso, dar ese paso y reconocer cuántas veces le hemos fallado y darle acceso a la gracia del Señor para que nos revele todos esos errores que hemos cometido con Él. Y pues el Señor es uno solo y Él no cambia. Lo que debemos cambiar es todo lo que existe alrededor de Él y podernos ajustar a Él, sabiendo que Él es grande y Él es justo y misericordioso. Y cuando nosotros vemos la justicia de Dios, sabemos que hemos fallado. Y si no reconocemos la justicia de Dios, pues nunca vamos a reconocer tampoco que el pecado que hemos tenido. Por eso debemos hacer arreglos, por eso debemos cambiar realmente nuestro corazón y encontrarnos con un Dios misericordioso y justo, sobre todo justo. Él dice, ellos dicen, por ejemplo, Daniel le dice en el verso 7, tuyo es, Señor, la justicia y nuestra confusión, y nuestra es la confusión de rostro. Él reconocía que el problema no era la justicia del Señor, sino nuestro pecado o el pecado de ellos, el pecado que ellos habían cometido, que la nación, el pueblo de Israel había hecho, porque el Señor le había hablado en muchas formas, pero ellos habían fallado muchas veces. Y Daniel por eso intercede por la gracia de Dios. Él le dice, si hay alguien que yo pueda o que podamos tener misericordia, buscar misericordia, eres tú, Señor. No, y el problema, como dice la oración, que dice, y sabemos que tú tienes misericordia, Señor. El problema es que no la hemos pedido. Él reconoce que no habían acudido a la misericordia del Señor. Daniel le dice, mire todo lo que hemos estado viviendo, todo por lo que hemos pasado, hemos sido deportados, hemos vivido más de 60 años bajo las costumbres, las leyes, el gobierno, el yugo de una nación ajena, donde nuestro sacrificio, nuestra alabanza, nuestra oración se ha perdido porque vivimos bajo otro dominio, donde hay otros dioses, donde hay otro tipo de adoración. Pero aún así, Daniel, como nos dice la historia o lo que hemos estudiado, él se mantuvo firme y siempre adoró al Señor. Pero su pueblo había caído en eso. Habían pasado por todo eso. Ellos sabían que habían hecho mal, pero la relación con él se había perdido. Y por eso Daniel se postraba, se vestía de esa manera y entraba en ayuno para pedirle perdón al Señor y para decirle que no lo vaya o que ese castigo se acabara, que esa promesa que él había hecho en Jeremías se cumpliera, que estaba a punto de cumplirse, y él rogaba al Señor que fuera justo, que su justicia cayera en ellos, pero él no acudía, en esa ocasión no acudía a la justicia de Dios, aunque él sabía que nadie había más justo que él, pero él acudía a su misericordia, porque él sabía que si acudía a la justicia del Señor, y así nos sucede a nosotros, si acudimos a la justicia de nosotros, y la justicia por eso se manifiesta o se representa a través de una balanza, si nosotros acudiéramos a la justicia siempre seríamos hallados faltos,
siempre, porque por justicia seríamos condenados, pero por la misericordia del Señor sabemos que Él nos perdona y que pueden ser redimidos nuestros pecados, y por eso el Señor murió por nosotros, y sabemos que Él perdona hoy, mañana y siempre nuestros pecados. Pero siempre que haya un arrepentimiento genuino, siempre que nuestro corazón cambie y que de verdad exprese esa falta o ese dolor que hay en nuestro corazón porque hemos pecado. Y las consecuencias, aunque el Señor tiene misericordia de nosotros y nos perdona y arranca ese pecado de nuestro corazón, porque es el único que puede hacer que no nos sintamos pecadores, porque nosotros nos podemos arrepentir, pero seguimos sintiéndonos pecadores. Pero el único que puede arrancar eso de nuestro corazón es Él. Él es el único que puede arrancar ese sentimiento de pecado. Y aunque esa misericordia llega a nosotros, la gracia y el favor del Señor, no significa que las consecuencias de ese pecado se vayan a quitar, ¿sí? Ese arrepentimiento lo que trae la gloria al Señor. Cuando te arrepientes y trabaja uno en nuestro corazón, se levanta, se restaura, la gloria de Dios es recibida. Una persona orgullosa jamás le dará la gloria al Señor. El Señor ha tratado y trató con muchas personas, y los textos bíblicos nos muestran muchas personas. Uno de ellos, por ejemplo, fue Saúl. Saúl, el Señor le dio la oportunidad de ser rey. Fue el primer rey que él había escogido. Y lo puso allí, no porque fuera una persona súper especial, sino porque era el elegido de él en ese momento, o era el que había hecho mejor campaña, ¿no? Era el que el Señor había escogido porque quería tratar con él, porque quería cambiar la vida de Saúl, porque quería darle la oportunidad de ser una mejor persona, porque él veía algo en su corazón que se podía tratar. Pero él necesitaba que Saúl admitiera sus errores, sus faltas, para poder trabajar con él. Entonces, poderlo llevar a ese nivel de gloria, de respaldo que hizo luego con David. Porque David sí era capaz de arrepentirse y le daba la gloria al Señor. Aunque David cometía muchísimos errores, él sí era capaz de reconocer las faltas que había hecho. Por eso nosotros debemos acudir a eso, arrepentirnos, a decirle al Señor cuánto le hemos fallado, cuántas veces hemos fallado al Señor, cómo nuestros pecados le han hecho daño a los seres que queremos, a las personas de nuestro alrededor. Dice el texto, por ejemplo, de Daniel en el verso 10, dice: no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel, todo su pueblo traspasó la ley, apartándose y no obedeciendo la voz del Señor. Por eso sobre nosotros ha caído la maldición y el juramento que estaba escrito en la ley, porque el Señor se lo había dado a través de una profecía en Jeremías. Ellos sabían que habían pecado contra el Señor y que iban a recibir castigo por eso. Él dice, Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobiernan, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo cosa alguna como sucedió con Jerusalén. Conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, el mal vino sobre nosotros. Y ahora nosotros no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertir nuestras maldades y entender tu verdad. Daniel expresa todo lo que ellos habían hecho, todo lo malo que habían hecho. Dice, Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese tu ira y tu furor sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte. Haz que resplandezca tu rostro sobre tu santuario. Mira nuestras desolaciones, no apartes tu mirada y tus oídos de nuestras súplicas, de nuestro verdadero arrepentimiento. Y Daniel estaba orando por un pueblo que muchas veces, como veíamos en la clase, muchas veces, o muchos de ellos, habían perdido esa identidad o esa fe, porque Israel es una fe.
Y ellos habían perdido esa fe porque desde muchos nacieron en cautiverio. Pero gracias a la tradición oral, ellos escuchaban a sus padres hablar de Jehová. Pero muchos de ellos se desviaron y eso lo vemos más adelante, como cuando Nehemías y Esdras están recuperando el templo y la ciudad, tienen que volver a sacar los libros y a empezar a hablar con ellos y a decirles cuánto mal nuestros padres o sus antepasados habían cometido y cuánto pecado habían hecho y que tenían que retomar la lectura de esos pasajes, de esos libros, de esos rollos, de esas profecías que estaban escritas, todo lo que el Señor les había hecho y todas las bendiciones que estaban ahí si obedecían sus mandamientos. Por eso, a través del tiempo nos damos cuenta que Daniel estaba leyendo por un pueblo que estaba apartado todavía, pero que él se estaba arrepintiendo y se estaba echando la culpa toda él. Él estaba asumiendo eso y estaba orando por un pueblo que había pecado. ¿Acaso eso no es lo que debe hacer la iglesia? ¿Acaso eso no es uno de los compromisos de nosotros como iglesia, de orar por los pueblos, por el territorio donde el Señor nos plantó, por las personas que están a nuestro alrededor, así no se hayan convertido, por personas que no creen y que todavía hacen iniquidad al Señor? Eso no es la labor nuestra. Yo sé que hay un grupo de personas y yo se lo agradezco. Esta semana recibí la llamada de una persona muy, muy querida de nuestra iglesia y oró por mí. Y yo entraba y me traía el Señor a pensar cuánto de esto nosotros hacemos. Yo entiendo y eso sí, doy testimonio que el Señor le pone a orar a uno por ciertas personas o ciertas cosas y debemos obedecer. Yo sé que hay un grupo de intercesión muy bueno en la iglesia y que ora por cada uno de nosotros, iglesia, y debemos dar gracias al Señor porque estas mujeres se han levantado y el Señor las ha levantado grandemente y las ha respaldado porque realmente oran por la iglesia, por cada uno de nosotros. Y le doy gracias al Señor y las bendigo en el nombre de Jesús. Que el Señor las guarde y las bendiga mucho. Esa oración que hizo esta persona por mí fue reconfortante porque uno necesita que oren por uno. Muchas veces el Señor ha puesto, por ejemplo, en mí siempre coloca orar por mi pastora, por su familia y por la iglesia, por cada uno de ustedes, como iglesia, no individual. Yo siempre he orado por iglesia y he orado porque el Señor me lo pone. Simplemente en ocasiones me ha puesto a orar por personas exclusivas, algún tipo de persona en particular. Él lo pone así, yo lo único que hago es obedecer y oro por esa persona. Pero no es que bueno, voy a orar por esta persona, voy a orar por tal, sino las que el Señor me pone, por esas he orado. Y siempre he orado últimamente he orado por esto, por esta enfermedad, por esta pandemia, creyendo siempre que la misericordia del Señor puede hacerlo. No por justicia, porque si nosotros pedimos justicia debemos continuar encerrados y mirando la consecuencia de nuestro pecado. Muchas personas han muerto, muchas familias han perdido seres queridos. Yo tuve la desgracia de perder a mi madre hace muchos años y yo sé el dolor que tiene eso, pero yo pude compartir con ella, yo pude estar con ella, inclusive después de muerta pude atender su último momento, su entierro o la disposición que dimos de su cuerpo. Pero hoy muchas familias han perdido seres queridos, 1, 2, 3 seres queridos, y ni siquiera han podido ir a despedirse de ellos, ni siquiera han podido ir a darle entierro o disposición de su cuerpo, cual sea que se dé, ya sea cremación o entierro. No han podido salir de sus casas, ni siquiera eso. Personas que viven lejos, familiares, hijos que no han despedido a sus padres, padres que no han podido despedir a sus hijos. Porque si nosotros no pedimos misericordia del Señor, sabiendo que la hay, como decía Daniel, sabiendo que tú eres misericordioso, pero no hemos
no hemos acatado o no hemos querido pedir tu misericordia, no hemos accedido a ella, pues difícilmente saldremos de esto. Yo siempre lo he dicho, yo soy un convencido con la palabra, que en una sola palabra del Señor esto se puede detener. Debemos confesar nuestros pecados ante el Señor y decirle que realmente estamos arrepentidos y que hemos hecho mal y que muchas veces hemos hecho las cosas por querer salir del paso y porque no le hemos dado la gloria a Él y porque tenemos todavía mal a nuestros hijos o tratamos mal a nuestros vecinos, nuestros familiares. Mucha de esas cosas que los demás son los que tienen la culpa. Ellos fueron los que fallaron, yo no, yo estoy bien. Y todo ese mal llega sobre todos. No, mire que este mal no seleccionó personas, no dijo este o aquel, ricos, pobres, niños, abuelos, jóvenes, blancos, negros, amarillos, bonitos, feos, a todos, a todos, a todos cayeron o hemos caído en esta cuarentena o en esta pandemia. Que el Señor nos guarda, sí, que no nos debemos apartar de la oración y estar concentrados y hablando a través de esos encuentros que tenemos con el Señor. Y de Jehová es la misericordia y el perdonar, aunque nosotros no revelemos nuestro pecado. Por eso es importante acudir a Él, saber que Él tiene tanta misericordia para nosotros y debemos aprovechar eso porque Él nos dio la salvación y por gracia y por fe, Él siempre está con nosotros para interceder ante el Padre por nosotros y debemos acudir a eso, a esa misericordia. Por eso quiero contarles y mostrarles cómo otro personaje, como David, ustedes conocen David, Daniel, nos lo muestran como un superhéroe, como un hombre que fue salvado de los leones y que él se mantenía ahí, que el Señor le revelaba cosas, que el Señor lo llevó al cielo para ver su trono y pudo ver sentado, inclusive pudo ver a su hijo que en esa época todavía no se había, solo por los textos se hablaba del Mesías y él lo pudo ver sentado en un trono junto a él, viendo al Padre y viendo al Hijo. Un superhéroe, un tipo que se mantuvo a la raya y mantuvo sus costumbres y su amor al Señor y todo su temor al Señor, a Jehová de los ejércitos. Un hombre que no quiso contaminarse desde muy chiquito con la comida del rey. Desde muy pequeño, era un niño cuando llegó allá. Había sido viviendo bajo el gobierno de otros imperios y él se mantuvo ante las cosas de Dios. Ahora vamos a ver el caso contrario de David, que aunque fue, dice que es el hombre conforme a los ojos del Señor, pero era un tipo que fallaba constantemente, era un tipo que la embarraba y sabemos muchas historias de David y conocemos muchísimas historias de David. Sabemos cómo había actuado y cómo se todas las veces que la embarraba y el Señor le decía una y otra vez las cosas que tenía que hacer y él se despojaba de sus prendas reales y se ponía sus prendas de pastor y de pastor de ovejas y se sentaba ahí en su cuarto secreto, en su intimidad y le oraba al Señor y se arrepentía. Por eso yo les voy contando mejor la historia porque así me bloquea. Pena con ustedes. Les decía que David decide hacer un censo y la historia o el relato de la Biblia habla acerca de que él manda a su general a hacer el censo, pero él dice al principio, al primer verso, que la ira del Señor se enciende contra Israel.
No se sabe si él ya conocía el corazón de David o sabía lo que David quería hacer. Dice, e incitó David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ese incitó, si nosotros vemos en 1 Crónicas 21, habla de la misma historia, pero ahí dice que Satanás incitó a David a hacer un censo. Ese en la traducción de la versión de KJV o de la versión del King James, habla acerca de eso, de que ese en inglés, porque esa versión es en inglés, habla de he o she, pues se refiere a él o a ella. Entonces, al parecer, el Señor lo que dice o el texto habla comparando las dos versiones o los dos textos, ya sea 2 de Samuel 24 o 1 de Crónicas, porque en 1 de Crónicas habla de él, de que Satanás incitó a David. Al parecer, lo que los pensadores o los investigadores dicen es que muy posiblemente Satanás sí fue el que incitó a David, pero con permiso, obviamente, de Jehová. Él le permite que incite a Daniel a hacer este censo, porque muy posiblemente el Señor sabía el corazón de David o conocía el corazón de David, sabía que había en ese momento orgullo. ¿Por qué? Porque en los versos anteriores, en los textos anteriores de Samuel, de 2 de Samuel, David acababa de pasar por unas campañas, había salido a conquistar pueblos, a pelear contra naciones y había ganado. Y su ejército cada vez había crecido más y más y más y más. Por eso, muy posiblemente David se le olvidó que el que le había dado esas victorias había sido Jehová. Y por eso él decide hacer un censo. ¿Para qué? Como curiosidad o como orgullo para saber qué tanto había crecido y qué ejército tan inmenso podía tener y que podía medírsele a cualquier nación que él quisiera, olvidándose que el que le había dado la orden o el poder o el que lo guiaba y le daba las victorias era el Señor. Entonces dice el texto que se encendió la ira de Jehová contra ellos, contra Israel. Pero David envía a Joab, el general del ejército que estaba con él, y dice que recorra todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y que hiciera un censo para ver qué número de gente tenía. Pero el número de gente que él quería era aquellos hombres que podían empuñar un arma, que podían formar parte del ejército de él. ¿Sí? Como les digo en 1 de Crónicas, Satanás, el que se levanta e incita a David para eso. Y David, pues, en ese momento estaba su corazón lleno de otras cosas, de orgullo, y accede a hacer eso. Pero esas personas que estaban alrededor de él sabían que no debía hacerlo y ellos le dicen, Señor, el Señor añada 1000 veces más cosas a tu reino, pero ¿por qué quieres hacer esto? Sí, el mismo general le dice, Señor, no haga esto, pero obviamente la orden de David o del rey prevalece por los consejos de cualquiera, inclusive los capitanes del ejército no querían hacerlo. Ellos también le decían, no lo haga, Señor, no lo haga. ¿Por qué? ¿Por qué no debería hacerlo? Porque el hacer un censo era motivo de pecado. En Éxodo 30:12 dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno de la persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando lo hayas contado. El Señor en Éxodo, cada vez que se hiciera ese censo, las personas debían dar una porción para los sacrificios o los holocaustos que se le daban a él. Esto era peligroso hacer un censo porque se hablaba de propiedad. Las personas, solamente las personas podían hacer un censo sobre las cosas que eran de ellos o tenían derecho a contar lo que les pertenecía. Y en este momento, pues Israel no le pertenecía a David, aunque David era el rey, su pueblo le pertenecía, era a Dios, a Jehová. Por lo tanto, David no podía tomar esa decisión de hacer un censo.
porque eso el pueblo no le pertenecía a él. Además, si se hacía el censo, debía ofrecérsele sacrificio al Señor, pero solo se podía hacer o solo se tenía el derecho a hacer el censo si el Señor lo pedía. David no podía actuar de esa manera queriendo hacer algo que el Señor no lo había pedido. ¿Sí? De todos modos, pues ellos se van, Joab se va con los capitanes y hacen el censo. Del versículo 5 al 9 nos dice que pasaron el Jordán, acamparon al sur de la ciudad, fueron a diferentes ciudades, fueron los capitanes y los más importantes de su ejército, o el ejército de David, llegaron hasta Judá, Berseba, y después de haber recorrido todas estas tierras, volvieron a Jerusalén. Más o menos, dice el texto, que demoraron 9 meses y 20 días. 10 meses aproximadamente haciendo este censo. Por lo tanto, David tuvo tiempo de reaccionar y haber suspendido este censo, pero él no lo hizo. Y ellos llegan después de esos 9 meses, 20 días, casi 10 meses, a donde David le dan, pues, la cantidad de hombres, 800,000 hombres que sacan espada, y en Israel y en Judá 500,000 hombres. David tuvo que haberse sentido poderoso de tener un ejército de más de 1.300.000 personas que podían ir a la guerra. Por lo tanto, él podía dominar cualquier territorio o nación que se pusiera enfrente de él. Esa necedad de él hacía que él se sintiera cada vez más poderoso. Su pueblo había crecido alrededor de, si había 1.300.000 hombres que empuñaran una espada y pudieran luchar sirviéndole a él, pues obviamente más o menos la población de Israel en ese momento era cerca o alrededor de 6 millones, 8 millones de personas, entre niños, mujeres, ancianos. Y tenía esa cantidad. En Primera Crónicas, las cantidades no cuadran, si las van a leer, no cuadran muy posiblemente porque los capitanes o los historiadores o las personas que han estudiado las escuelas de pensamiento, como yo digo, difieren en que muy posiblemente los capitanes, porque ahí dice que ellos no contaron parte de las tribus porque ellos no estaban de acuerdo con la orden de David. Es muy posiblemente una de la otra y difieren en muchísimo tiempo. Un libro fue escrito en el 400, el otro en el 1000 algo. Pues hay una extensión de tiempo entre uno y el otro. Al parecer no se contaron todas las tribus por la orden que había dado David, pero ellos sabían que estaban pecando al hacer esto. Entonces, por eso difieren las cantidades, pero en sí la cantidad en ese momento no era lo relevante era la orden que había dado David. ¿Sí? Había una gran cantidad de personas que podían servirle a David en ese momento. David, en ese momento, en el verso 10 dice, David reconoce que ha hecho mal. Su corazón está humillado, está dolido porque él reconoce que hizo mal. En ese momento ya David se da cuenta del error que había cometido. Y dice en el verso 10, después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Le pesó en el corazón. Un hombre conforme al corazón de Dios, que no era perfecto, pero tenía un corazón sensible. Un corazón sensible al pecado. Cuando él cometía pecado, él tenía esa facultad de sentir en su corazón que le habían embarrado. Todavía tenía una cuenta pequeña con Dios y tenía que arrepentirse y postrarse ante el Señor y reconocer que había pecado. Le dice, te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente. David veía el pecado, el orgullo, la vanagloria que había en su corazón y le dice al Señor. Y el Señor, en medio de su misericordia, le dice, bueno, venga, usted pecó, pues vamos a hacer una cosa, o prefiere que lo juzguen los hombres o lo juzgo yo. Inclusive le permite tomar 3 decisiones. Le pone a escoger cuál iba a ser su juicio.
del verso 11 al 13 le dice, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, era el profeta en ese momento de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues el profeta David y le hizo saber lo que el Señor le había dicho. Y las 3 opciones eran, ¿quiere que vengan sobre ti 7 años de hambre a tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? Entonces, o que vengan 7 años de hambre, o que huyas durante 3 meses de sus enemigos, o que haya 3 días de peste en tu tierra. O sea, que David tenía que tomar una decisión. Como les decía yo, el Señor tenía castigo sobre la tierra, pero él sabía que tenía que pagar por lo que había hecho. David sabía que venían 3 cosas terribles. 7 años de hambre, esto significaba la muerte de muchos israelitas. Pero las personas ricas, por ejemplo, como él, su palacio, sus hijos, todos los que estaban ahí, pues no iban a recibir o no iban a sufrir por eso, porque ellos tenían provisiones suficientes. El rey y su familia, pues obviamente, y toda su corte, pues no iban a pasar hambre, porque ellos tenían cosas que comer y tenían provisiones en su palacio. La segunda era que huyera 3 meses delante de tus enemigos. Pues eso significaba la muerte de muchos, porque muchos soldados iban a morir, porque ellos iban a luchar contra los enemigos. Las naciones vecinas iban a venirse contra él y lo iban a perseguir durante 3 meses. Y la misericordia del Señor y la gracia del Señor no iba a estar con él. Como él había sido arrogante, pues iba a luchar solito, sin la ayuda del Señor, durante 3 meses. Durante 3 meses hubiera muerto muchísima gente, muchísimos soldados y pueblo de él, porque iba a ser atacado por todas las naciones que él había dominado, que le había ganado en batalla anteriormente. Y la última era que 3 días hubiera peste sobre la tierra. Esto iba a significar la muerte de muchos, de ricos, pobres, niños, abuelos, jóvenes, todos iban a morir, muchos. No iba a discriminar a nadie. Y él sabía que la gente común y corriente podía morir, iba a morir muchos, pero también su familia iba a sufrir, él mismo podría sufrir, porque el Señor no iba a discriminar si era rico, si era pobre, si era rey o si era familiar de David o no. Simplemente iban a morir muchos a causa de esta peste. El Señor no iba a discriminar a nadie. A causa de ese pecado iban a morir muchos. Y el Señor le dice, ahora piensa y responde. Entonces David, como él sabía que él también iba a sufrir, pues él escoge la última. Y él le dice, vaya y respóndale al Señor. David en el verso 14 escoge los 3 días de plaga. Y le dice que prefiere, él dice, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Y sabía que podía recurrir a la misericordia del Señor, no a la justicia, sino a la misericordia, así como estaba haciendo Daniel en el otro texto, en la otra lectura que hicimos. También David estaba recurriendo a la misericordia del Señor, porque sabía que el Señor sí tenía misericordia y los hombres no iban a tener misericordia con él. Por eso él prefiere ir a manos del Señor. Él sabía que el Señor iba a tener misericordia con él, porque la misericordia del Señor es grande. La plaga llega y golpea severamente a Israel. La peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Murieron en el pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Dice el texto en el verso 15 al 17, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y le dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y ahí va el ángel de Jehová sobre Jerusalén para continuar esta matanza, y el Señor le dice, el Señor siente un dolor de ver a su pueblo que estaba muriendo. Con una sola palabra el Señor detiene este gran mal que había venido sobre el pueblo de Israel. Y le dice al ángel de la muerte, o a su ángel,
que en ese momento, en Primera de Crónicas dice que él detiene la mano del ángel que tiene una espada desnuda en su mano. Dice, detén tu mano. Y el ángel de Jehová, que estaba junto a la era de Arauna, el Jebuseo, se detiene. Y David dice a Jehová, cuando ve el ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice maldad, Señor. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. No mate más personas. Estas ovejitas no hicieron nada. El que pecó fui yo. Él tenía un arrepentimiento genuino. Él sabía que había cometido mal y que las personas no tenían la culpa. Y él recurre a la misericordia del Señor. En Primera de Crónicas 21:16, el texto paralelo, él dice, alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Ellos se extienden, se postran sobre sus rostros y acuden a la misericordia del Señor, para que el Señor con una sola palabra detenga a este ángel que estaba, como dice el texto, entre el cielo y la tierra, con esa espada en la mano, matando a las personas, matando a todos, a niños, grandes, pequeños, abuelos, ricos, pobres, del color que fueran. Estaba matando al pueblo. Pero el Señor, por su infinita misericordia, dice que Él se arrepiente de aquel mal. Jehová se arrepiente de aquel mal y detiene a ese ángel. Y murieron muchísimas personas, 70,000, dice ahí. 70,000 hombres murieron. En ese tiempo tan corto, que eran solo 3 días. Él sabía, David sabía que había cometido mal y que ese pecado llevó a que muchas personas inocentes murieran, o muchas personas que de pronto también eran pecadoras, pero que no habían hecho ese pecado tan grande contra el Señor. Y por eso le dice que te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David, como un verdadero pastor, pide que el castigo caiga sobre él, sobre su casa, y tenía que cumplir un propósito y sabía que él tenía que pagar por lo que había hecho. Por eso, en el texto 18 al 21, el profeta le dice a David que levante un altar. Ahí donde el ángel se detuvo, donde se detuvo la mortandad, le dice que alce un altar a Jehová. En esa era de Arauna, del Jebuseo. Y dice el texto del 18 al 21, dice, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en esa era. Y subió David. La era donde un sitio alto, normalmente era una montaña donde se separaba el trigo de la cizaña. Esa era, después de los textos nos muestran que era importante, que tenía una rica historia, esa era de este Jebuseo. Y David sube y conforme lo que le había dicho el profeta, lo que Jehová había mandado, él va a esa era y cuando el Señor, Arauna, lo ve, que viene hacia él, sale entre él y se inclina delante del rostro, delante de su rostro, porque venía el rey, obviamente, y le dice que para qué, ¿qué le puede servir? Y David le responde que quiere comprar la era para edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Que él sube a levantar ese altar al Señor y a entregar el sacrificio. Pero este señor, Arauna, le dice que él le entrega todo, que él le entrega lo que hay ahí, que coja lo que hay, los bueyes, inclusive el arado, lo puede partir y de ahí sacar la leña para hacer el altar. Como les decía, ese lugar era un lugar específico y que la historia nos muestra que era un lugar especial para el Señor, porque estaba ubicado, esa era está ubicada en el monte Moriah. Es la misma colina donde Abraham ofreció a Isaac. Es una serie de colinas donde existe ese monte Moriah. Y ahí, en Génesis 22:12, nos cuenta la historia, que ahí fue donde Abraham llevó a su hijo Isaac a hacer el sacrificio. Y en esas mismas colinas o serie de colinas fue donde el Señor muere en la cruz.
Pero también nos muestra en Génesis, disculpe, en Segunda de Crónicas, 3 al 1, nos muestra que ahí fue donde, o en el siguiente texto nos muestra que ahí fue donde Salomón edificó el templo. En ese altar que hace David, en ese momento, para detener la mortandad, ahí fue donde Salomón construye el templo. Sobre ese mismo lugar, Salomón construye el templo. Pero este señor quería regalarle el territorio o ese pasaje o esa era a David. Pero David dice que no, que él no le va a entregar un sacrificio al Señor con algo que él no le cueste. Por eso él no quería recibir algo regalado, él quería pagar por eso, y dice el texto que él lo paga. Él le dice, tome mi Señor todo lo que quiera, todo lo que le parezca para que haga los bueyes, el yugo, el arado, tome todo lo que necesita, pero él no, él dice que no, que así sea generoso, él no iba a entregar holocaustos al Señor por algo que no le vaya a costar. David sabía que tenía que pagar. Él no iba a recibir un sacrificio, no iba a recibir un regalo para entregárselo al Señor, porque si no, el sacrificio hubiera sido de este Señor, del dueño de la era, no iba a ser de él. Por lo tanto, David edifica allí un altar a Jehová y entrega sacrificios y ofrendas de paz a Jehová. Y Jehová oye las súplicas y cesa la plaga en Israel, cesa la muerte en Israel. Después de haber muerto 70,000 personas que expiaron el pecado que había cometido David. En Crónica nos dice que el Señor consume el holocausto con fuego, llega fuego y consume ese holocausto que había preparado David. Y en Crónicas también nos dice que cuando el ángel de Jehová vio esto, Jehová le habla al ángel y le dice que guarde la espada, y él guarda su espada en la vaina y cesa toda esta mortandad. Como vemos, David pasa por un momento tan difícil. Muchos pensamos que uno de los pecados más grandes que él cometió fue cuando se metió con la mujer equivocada, ¿sí? Pero como vemos aquí, David pagó un precio caro por este pecado que hizo, pero se arrepintió, tuvo un arrepentimiento genuino, y vio cómo el Señor, a través de su misericordia, porque si hubiera sido por justicia, murieron 70,000, pero por su misericordia, porque el Señor siente nuestro dolor, porque Él acudió a esa misericordia, Él detuvo la muerte de muchos, hubieran podido morir muchísimos más. Y una palabra de Él bastó para eso, para detener, para ese ángel guardar a su espada y dejar de morir tantas personas. Gracias a una oración genuina, un arrepentimiento genuino que David tuvo. En una oración vemos como un hombre que era, como les decía yo, era un tipo especial, porque Daniel era un tipo especial, hizo una oración y él se cargó la culpa de todo un pueblo, de todas las transgresiones de muchísimos años, pero él se carga de eso y le pide perdón al Señor y habla a través de la oración de él, habla por todo un pueblo, ruega por todo un pueblo. En este caso, David también lo hace por todo su pueblo, aunque él era el que había cometido, en este caso David era el que había cometido el error. Pero era conforme al corazón del Señor, y el Señor sabía que David se arrepentía genuinamente, y ese dolor que tenía en el corazón lo podía expresar y podía acudir a la misericordia del Señor, y él detuvo la mortandad que había cometido, el error que había hecho David. Él reconoce su error y apela nuevamente a su arrepentimiento para que el Señor, a través de la misericordia, perdone al pueblo de Israel. Y nos damos cuenta del poder tan grande que tiene el Señor. El Señor puede encender su ira, puede tener tantas veces que nosotros le fallamos, tantas veces que nosotros cometemos mal ante otro, tantas cosas que nuestra incredulidad, yo creo que lo hace sentir mal. Pero el Señor tiene un corazón hermoso, y su misericordia es tan grande que en cualquier momento debemos acudir a Él, y por eso debemos orar y debemos pedirle al Señor que cese tanta muerte, que cese tanto dolor para tantas personas,
por amor a muchas personas justas, porque yo sé que hay personas justas que oran al Señor y que hacen las cosas conforme el Señor las pide, que siguen sus mandatos. Muchos nosotros pecamos y nos arrepentimos y volvemos y pecamos y nos cuesta mucho seguir las cosas del Señor, pero yo sé que hay personas justas, yo sé que hay personas entre nosotros, entre nuestra congregación. Muchos de ustedes son personas que realmente ponen el corazón en manos del Señor. Yo lucho con muchas cosas, pero trato y vivo pendiente de las cosas del Señor, de hablar con Él, de tenerlo presente en cada momento, pero yo sé que lucho con muchas cosas también. Hay momentos que llegan momentos de incredulidad a mi vida, pero siempre le pido por mi familia, por mis hijos, por ustedes, porque yo sé que el Señor es misericordioso y ha hecho muchas cosas conmigo. Yo soy un testimonio de eso, porque el Señor cambió mi vida y yo sé que ha cambiado muchas de ustedes, de las vidas de ustedes, y por eso debemos siempre recurrir a eso, a la misericordia del Señor, y no olvidarnos de orar por los demás, de cada vez que el Señor le ponga en su corazón a orar por otro, hagamos esa oración, una oración genuina, con arrepentimiento genuino. No repitamos oraciones y frases que el Señor no va a escuchar, o va a escuchar, pero no va a llegar a su corazón, o no tocará su corazón, porque el Señor lo que realmente quiere es que hablemos con Él y le expresemos lo que realmente nosotros sentimos. Y cuando estemos allá en nuestro cuarto o en el lugar que escojamos, le podamos hablar al Señor y decirle realmente lo que estamos sintiendo, lo que siente nuestro corazón. Los temores que tenemos, el temor que tenemos por la vida de nuestros hijos, por la vida de nuestros esposos o esposas, por la vida de nuestros hermanos en la iglesia, por el temor que tenemos por la muerte de tantas personas que ha habido en el mundo, el temor que tenemos de las flaquezas que tenemos en nuestra vida, en nuestro cuerpo, porque pensamos que esto nunca va a cesar, nunca va a parar la muerte, nunca va a acabarse esta pandemia, que nunca regresaremos, que tenemos problemas financieros, que tenemos problemas familiares, porque esta cuarentena ha llevado a que muchas familias se desintegren, que han peleado muchísimo, han peleado demasiado porque están unidos, porque no habían compartido esos momentos y cada vez se está incrementando más. Y sentimos temor porque esto nunca va a pasar, nunca va a acabar. Pero el Señor siente nuestro dolor y escucha nuestro clamor. Por eso nosotros tenemos que orar y seguir orando y pidiéndole al Señor que reconociendo que con una palabra de Él, todo esto va a pasar, no importa. Y el Señor le dará sabiduría a los hombres y nos entrega sabiduría para que creamos vacunas, para que creamos anticuerpos, para que creamos un montón de cosas en los laboratorios. ¿Qué cosa? El Señor lo hace porque el Señor nos dio la sabiduría para eso. Y Él pone gracia y favor en la vida de las personas. Pero yo soy un convencido, así que como inició esto, así como el pueblo de Israel sufrió la muerte de muchas personas porque el Señor permitió que sucediera, así el mismo Señor con una sola palabra puede parar esto, puede parar la muerte de tantas personas y el dolor de tantas personas. Porque yo entiendo ese dolor mucho más cuando han perdido 2 o 3 familiares que no salen de uno cuando cae el otro. Ese dolor es muy grande y estar uno amarrado de manos porque encerrado en una casa sin poder hacer nada, sin poder ayudar, muy terrible. Que orar por esas personas, por el dolor que sienten esas personas. Dios nos ha guardado, el Señor nos ha guardado a cada una de nuestras familias. Esta congregación ha sido bendecida, muchos han sido bendecidos financieramente, otros han sido restituidos sus hogares, pero yo sé que muchos también hemos tenido o han tenido dificultades, pero el Señor está ahí con nosotros, no hemos tenido pérdidas familiares. El Señor ha guardado nuestras enfermedades, el Señor aquí nuestras vidas, perdón, nuestro cuerpo, ha quitado las enfermedades, los dentales de nuestras puertas están marcados con su sangre y Él no permite que entre enfermedad alguna a nuestra vida, a nuestras casas. Perdón.
Él nos guarda. Ese ángel que tiene esa espada en su mano no dirige su mirada a nosotros porque el Señor nos ama y nos ha guardado hasta el momento. Por eso tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir orando porque el Señor nos ama, realmente nos ama, y acudir a su misericordia. Tenemos esa herramienta ahí, debemos utilizarla. Debemos usar la misericordia del Señor y pedirle, porque Él quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso debemos confesar nuestros errores, nuestros pecados, y estar preparados. Y el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y hace poco a muchos de nosotros nos confirmó, nos habló acerca de muchas promesas que tenía en nuestra vida. Y si Él nos hizo eso, esas promesas, porque nuestros ojos van a ver esas promesas y debemos estar preparados para eso y saber que en cualquier momento esto va a cesar y muy posiblemente van a llegar cosas también duras y difíciles, o más difíciles que esta, pero siempre hay que tener nuestro corazón limpio y arrepentido y estar preparados para que todos podamos recurrir a eso, a la misericordia del Señor. Estar preparados a seguir pidiendo por un pueblo, por una nación, por un territorio, por una empresa, por un lugar donde Él nos estableció, por nuestros trabajos, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestra pastora, por todos aquellos grupos de personas, de mujeres que se levantan desde muy temprano a orar, a interceder por cada uno de nosotros, por nuestros trabajos. Que nuestras manos sean de bendición para otros, pero siempre reconociendo el error, siempre reconociendo nuestros pecados y sabiendo que el Señor está ahí, que nos ama. Por eso quiero que Paulita nos ayude escuchando las oraciones que nos ayuda a leer una de las oraciones que hace David. Y ustedes se darán cuenta cómo David, yo sé que ustedes lo conocen y conocen las oraciones de David. Y yo quiero que lo escuchamos y que nos demos cuenta cómo David oraba y cómo realmente se arrepentía. Andresito, por favor, vayamos a Salmo 51. Vamos a leer el Salmo 51 del 1 al 12 y vamos a escuchar la oración de David. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Y vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Como vemos, David oraba de una manera especial, donde le pedía al Señor misericordia por todo lo que él hacía, por todos sus pecados, por todo, y reconocía que él pecaba y le decía, límpiame de mi pecado, Señor, yo tengo el pecado delante de mí. Siempre está delante de mí el pecado, pero Señor, límpiame de eso, perdóname. Yo sé que he hecho lo malo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Haz en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay que luchar contra eso y pedirle al Señor que siempre nos tengan un corazón limpio, un corazón
que ese Espíritu Santo nunca se vaya de nuestra vida, siempre esté ahí con nosotros, que siempre ese Espíritu nos sustente y nos dé la fuerza para seguir luchando contra su pecado, que siempre va a estar delante de nosotros, siempre, siempre estará con nosotros. Más abajo en el texto dice, porque no quiere sacrificios. El Señor no quiere sacrificios que nosotros daremos, no quiere holocausto. Los sacrificios, dice David, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Eso es lo que el Señor quiere. No quiere sacrificios, no quiere que le ofrezcamos nada. Él quiere eso. El sacrificio que Él quiere es eso. Espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado. Eso es lo que el Señor quiere, para que se vuelva a nosotros el gozo de la salvación, que sintamos gozo con lo que nosotros tenemos, que sintamos felices porque somos salvos, porque el Señor nos regaló eso a través de su muerte. Una oración muy hermosa, sabiendo y reconociendo que nosotros somos pecadores y que el único que tiene el poder y la gloria es Él, y que acudimos a su misericordia para que nos limpie de todo pecado y que nos perdone todas las cosas que hemos hecho. Iglesia, hoy lo único que les puedo pedir es que sigamos orando, que oremos por las personas, por aquellas personas que tienen enfermedades, que sienten que su cuerpo se está agotando, que las enfermedades lo están tomando, que no tienen paz en sus trabajos, que sienten que esto nunca se va a acabar, que sienten que cada vez que pasa, cada día que amanece, es algo nuevo, es algo igual, que nada cambia, que ya ni siquiera queremos levantarnos y empezar un nuevo día porque todo sigue igual, porque si nos levantamos va a ser para conflictos en nuestros hogares o para tener de pronto un trabajo que no nos agrada o tener, sentirnos cansados y con dolencias en nuestro cuerpo. Yo les digo que no nos cansemos de eso y sigamos orando, sigamos pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros, de un pueblo que lo ama, a través de misericordia por aquellos justos que oran todos los días y que realmente entregan su corazón bajo su misericordia. Por eso